palabras, es un objeto representado, pero dentro de un proceso comunicativo decimos que una palabra determinada en una cultura se va a realizar con un significado y en otra cultura se va a realizar con otro significado. ¿Por qué? Porque estamos teniendo ese proceso comunicativo. ¿Cómo lo llevamos en una pauta de la comunicación? Al hablar sobre esta pauta de nuestra comunicación y de nuestra comunicación visual, lo vamos a representar como ese objeto que no tiene un valor, que no tiene un significado. Pero si a los arquitectos, a los ingenieros, a los comunicólogos visuales, a los matemáticos se lo presentan, cada una de estas sociedades y cada una de estas culturas se está llevando a cabo un proceso comunicativo distinto. ¿Para qué? Para tener un objeto representado. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda? Muy bien. Ahora nos vamos en el proceso, cómo se construye esta semejanza dentro de un proceso. Primero vamos a seleccionar los aspectos fundamentales. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales del diseño? O los elementos básicos del diseño. El color, tal vez. ¿Otro más? Hoy es que ¿Significado? depende mucho. Los que se les vengan a la mente. ¿Comunicar una idea? Ajá. ¿Con base en qué? Ustedes como diseñadores, ¿cómo comunican una idea? El propósito, ¿Ok? ¿Y con qué elementos básicos del diseño? ¿Cómo ustedes diseñan? ¿Con qué? Dibujando, ¿Y qué dibujan? imagen, ¿Ok? logo, una... La imagen es un código icónico, ¿sale? Este código icónico está representado gracias a un significado. Y este significado se dio gracias a unos aspectos fundamentales. Si yo tengo a la mano una imagen, como vimos el ejercicio pasado sobre los foquitos que semejaba hacia una boca o hacia unos dientes blancos, unos dientes brillosos, ¿vale? Todos estos elementos son códigos icónicos porque pusieron en funcionamiento los aspectos fundamentales. ¿Qué aspectos fundamentales de esta imagen, de los foquitos, se encuentran? O elementos básicos del diseño. ¿Juega con la experiencia del espectador? ¿Ok? ¿Vale? Un aspecto fundamental es nuestra experiencia gracias a el desarrollo y gracias a nuestro manejo de los elementos del diseño, como el color, como el punto, como la línea. ¿Qué más? ¿Cuál otro se imagina? ¿Con qué herramientas de estos que acabo de comentar y otros más se valen para hacer una imagen o se valen para realizar una experiencia visual? con nuestras ideas sobre eso que vamos a plasmar, o sea, lo que nosotros hemos visto en nuestras referencias personales. ¿Ok? Ideas, referencias. Es decir, nosotros vamos a dibujar con puntos, líneas, contornos, texturas, colores, dimensiones, escalas, ¿vale? Que son los elementos básicos con fundamento de nuestra experiencia, de nuestras vivencias, de lo que ya hemos conocido, de lo que estamos conociendo y de lo que estamos construyendo.
Esa es la selección de los aspectos fundamentales. ¿Qué es lo que voy a escoger para esta imagen? Ah, pues voy a escoger el color, el brillo, la intensidad, las líneas, el fondo, el fondo de color negro, los dientes de color blanco, las líneas que semejan a unos focos, ¿sale? Esta selección nos ayuda a seleccionar, a separar, perdón, a separar estos elementos que yo ya no voy a necesitar. Por ejemplo, puedo agarrar la textura del foco, puedo también agarrar la textura de la escala, puedo agarrar la textura, digo, la escala, la dimensión, la perspectiva. Y estos yo estoy seleccionando. Ah, ¿cómo voy a hacer una boca? Ah, pues los focos de adelante los voy a hacer más grandes y los focos de atrás los voy a hacer más pequeños, porque estoy seleccionando estos aspectos fundamentales de los diseños. Y una vez que yo ya seleccioné todo eso, pues mira, tal vez una boca que se vea como en tercera dimensión. Ah, ok, entonces la voy a hacer en una parte de dimensión. Mi elemento fundamental es de dimensión. Y después lo pongo en funcionamiento de los iconos gráficos. Yo ya veo dientes, yo ya veo una boca, yo ya veo unos dientes adelante, unos dientes atrás, unos dientes brillosos, unos dientes con una sonrisa colgate, ¿sale? Y estos códigos icónicos, cuando hablamos de un icono, es una representación de una realidad. Y cuando hablamos de códigos icónicos, es un cúmulo de signos que representan una realidad, ¿va? Cuando yo lo codifico, cuando yo lo aglomero, entonces ponen en funcionamiento todo. Generan ese engranaje hacia el conocimiento, hacia el significado, hacia un proceso de comunicación, pero no solamente un proceso de comunicación, sino un proceso de comunicación eficiente. ¿Qué es lo que ustedes vieron en esa imagen de los foquitos? Dientes, una sonrisa limpia, brillante, cuidada, sana, ¿sabes? ¿Y por qué lo pusieron con focos? Ah, pues porque posiblemente haya sido con funciones retóricas o tuvo una connotación distinta para que todavía nos captara más revuelo, porque un foco es muy brillante. Y si yo quiero unos dientes muy brillantes, pues pones un foco, ¿vale? Y estoy poniendo en funcionamiento todo lo que yo estoy conociendo, estoy poniendo en funcionamiento todos estos códigos iconográficos, todos estos códigos significativos para nuestra sociedad o para determinado público, para que mi construcción sea una comunicación eficaz y una comunicación eficiente. En la parte de abajo dice, la imagen icónica no reproduce algún rasgo representado, sino que reproduce algunas propiedades de otra representación esquemática convencional. Wow, wow, wow. ¿Qué es esto? El icono no tiene una validez por su propia vida. Mi mensaje que yo estoy dando no tiene una validez por lo que yo estoy diciendo, sino tiene una validez por una teoría, tiene una validez por una bibliografía, tiene una validez por otro mensaje representativo convencional, es decir, un libro, una formación pedagógica, etcétera, 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 etcétera. Cuando ustedes hacen una imagen o cuando ustedes hacen un logotipo o una creación artística de cualquier formación, ustedes están valiendo de otros iconos gráficos porque este rasgo representado se está llevando de otros. No es que este rasgo representado funcione por propia vida, no, sino que me hace referencia de otros más para que mi icono tenga esta creatividad, tenga esta emotividad. Ejemplo de ello, el cartel de los dientes, ¿de dónde viene? Del brillo de los ojos. ¿De dónde vienen los dientes? De la posición que yo estoy teniendo físicamente dentro de una boca. ¿De dónde vienen los dientes todavía más brillantes? Pues de
de los focos encendidos, porque no es el mismo momento de un foco encendido de un foco apagado. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Todo bien. Perfecto. Después nos vamos con los niveles de la decodificación. Y cuando hablamos de los niveles de la decodificación es que nos llega un código, lo decodificamos y lo reconfiguramos. Otra vez. ¿Cuáles estos niveles del proceso de la comunicación? Un código, una decodificación y una reconfiguración. Me llega un código. Si yo no tengo el conocimiento para saber o para entenderlo, entonces no lo puedo decodificar. Si sí lo puedo entender, en ese momento lo estoy decodificando, lo estoy desmenuzando, lo estoy ordenando, lo estoy desencriptando, ¿sale? Este mensaje que estaba encriptado, ya le estoy dando esta forma para que a mí me pueda dar un entendimiento. Y no solamente eso, sino que ese entendimiento lo voy a modificar. El momento de modificar, estoy dándole una reconfiguración. Le estoy dando otro significado. Y siempre le estamos dando otro significado a las cosas. Ejemplo, esta misma clase. Como yo les estoy dando la clase, lo más real posible es la grabación, porque no hay otra cosa más que lo que yo estoy diciendo sobre el nivel de codificación, decodificación y reconfiguración. Pero ¿qué pasa en sus apuntes que están haciendo? Ustedes están manifestando o están expuestos a un código, ¿sale? La materia de percepción de la imagen, la materia de la percepción, está mi código de mi español, de mi lenguaje, ustedes lo pueden decodificar y después lo reconfiguran. Ah, ok, lo que quiso dar a entender el profe según sus palabras y según lo que yo entendí, es esto, ¿sale? Ese es un proceso de comunicación. El código, el decódigo o la decodificación y la reconfiguración. Cambiar. Ya lo decodifiqué, ajá. ¿Y ahora cómo lo evoluciono? ¿Cómo lo potencializo? ¿Cómo lo hago más grande? Ah, pues igual le puedes poner una línea aquí, un tono de voz más alto, le puedes cambiar la escala, le puedes cambiar la dimensión. ¿Y qué sucede con esto? Es cuando llegan y les dan un cambio de imagen parcial. ¿O sabes qué? Quiero hacer un cambio de mi logotipo, de mi marca, y quiero también un cambio de identidad. Ah, ustedes están codificando qué es lo que quiere paciente, el cliente, se los da en un tipo de código, ustedes lo decodifican, lo entienden y dicen, ah, ok, entonces vamos a reconfigurarlo. Y mal, ¿sale? Agarran y presentan otra propuesta. Esa propuesta es una reconfiguración, ¿sale? Porque ustedes ya entendieron. ¿Qué pasa si ustedes no lo entienden? ¿Qué pasa si a ustedes no les queda claro que en la reconfiguración va a ser inadecuada? ¿Por qué? Porque no entendieron el mensaje desde la decodificación. Muy bien, a eso se habla sobre estos niveles de la decodificación y cuál es el proceso de comunicación básico de nosotros. Y hay estos 6 niveles. Y quiero estar muy claro en la parte de la reflexión. Cuando hablamos de la reflexión, estamos teniendo un proceso comunicativo interno para después expresarlo. ¿Cómo creen ustedes? Y es pregunta, que se lleve a cabo un proceso de reflexión, es decir, un proceso interno de comunicación para poderlo expresar. ¿Cuál sería todo ese proceso que estoy pensando, que estoy haciendo? Pues primero sería saber qué mensaje quiero transmitir y después tendría que ver todos los elementos que quisiera poner pues, en lo que vaya a hacer y después tengo que checar si sí van a funcionar, si sí van a transmitir lo que yo quiero que transmitan, desde los colores, las imágenes, las palabras. Ok, entonces, mensajes, elementos y funcionamiento de nuestro mensaje, ¿no? Muy bien. ¿Quién más? ¿Cuál sería este sistema de reflexión? ¿Qué es lo que está pasando en nosotros para poder mandar un mensaje?
Pues también se puede como analizar todos nuestros recursos, ¿Ok? qué es lo que tenemos a nuestro alcance, con qué es lo que contamos, ¿Ok? para una vez hacer una serie de experimentos o una experimentación con lo que tenemos para poder llegar a una conclusión y poder tener una idea más sólida de lo que queremos realizar. ¿Ok? Unas herramientas para llevarlo a cabo con esta función sólida. ¿Qué más? ¿Cómo reflexionamos para dar un mensaje? ¿Qué es lo que nosotros estamos pensando para dar un mensaje? ¿Cuál es ese proceso de reflexión? En nuestra concepción de la realidad ¿Ok? y el entorno que nos rodea, con toda la información que tenemos sobre lo que conocemos al respecto, ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Pues algo similar a lo que dijo Cintia, que vamos de lo general bueno, si yo lo entendí que vamos de lo general a lo particular. ¿Ok? Primero vemos la idea como de forma general, y después ya vamos analizando, vamos metiendo más factores que pueden dejar más claro el mensaje, por ejemplo, el contexto social, el contexto histórico, o, no sé, cosas así. ¿Ok? ¿Vale? Estos términos que ustedes han comentado parte de un punto esencial, que es la experiencia. Es lo que yo ya he vivido. Y para tener este proceso de reflexión, como lo han expresado sus compañeras, es que cuando yo agarro y tengo el momento clave para mandar una imagen o un mensaje, primero tengo que pensar cómo lo viví, es decir, ahí viene el dicho de cada quien cuenta cómo le va en la feria. Cuando yo estoy hablando de esta reflexión, ¿qué es lo que yo viví? ¿Cómo yo lo viví? Una vez que yo ya identifico qué es lo que yo viví, cómo lo viví, voy a identificar en mí las herramientas. Por ahí hablaban sobre las herramientas. Voy a identificar si lo voy a manejar de una manera visual, de una manera hablada, de una manera sensorial, no sé, táctil, ¿sale? Y al momento de ya tener todos estos procesos, es cuando yo lo expulso y se manifiesta un mensaje ordenado, porque yo antes ya estuve en este proceso mental, lo manejo como un proceso ordenado y este proceso ordenado me da por pauta o me da por resultado un mensaje decodificado y tal vez reconfigurado. Tal vez reconfigurado. ¿Sí? En el primer punto, cuando hablamos sobre la reflexión de los códigos perceptivos, es que cuando entra esa información, hasta ahí se queda. Todavía no lo estoy interpretando. Esto es muy complicado de comprenderlo porque siempre estamos interpretando. Y llega el momento de reflexión de códigos perceptivos y es, ¡pum!, percibo, atrapo. ¿Y qué es lo que estoy atrapando? Un cúmulo de luces, de sombras y tienen formas. Nada más. Es un código perceptivo. ¿Quiénes no pueden percibir? Pues en función de nuestro mensaje. Si yo soy sordo, yo no puedo tener un código perceptivo sonoro. Si yo soy ciego, yo no puedo tener un código perceptivo visual. Si yo no tengo olfato, gusto o tacto, ¿sí? Sí, olfato, gusto, tacto, yo no tengo un código perceptivo de esa manera. Por eso debemos estar bien atentos cuáles van a ser estas percepciones de nuestro receptor para poderlo tener cautivo. Es lo primero. Estás captando luz, estás captando oscuridad, estás captando formas de luz y listo. ¿Vale? Hasta ahí, tan simple y básico. Llegan los códigos de reconocimiento. Ok, ¿a qué se parece? En uno ya lo percibí, en otro, ¿a qué se parece? ¿Por qué no podemos tener un código de percepción y después, y primero nuestro código de reconocimiento? Porque primero lo necesito ver, porque primero lo necesito percibir, ¿sale? Palpar, tocar, y después lo empiezo a reconocer. ¿Cómo lo reconozco?
Si a nosotros nos dan un bote tapado, negro, meto mi mano y va a haber monedas, ¿no? O unas plumas. Va a haber unas plumas. Cuando yo meto mi mano estoy percibiendo con el tacto. Y después, ¿qué hago? Como que lo empiezo a tocar de diferentes formas para poner un reconocimiento. Este reconocimiento es, ok, esto me acuerdo que pasó por esto, esto y esto y esto. Recuerden que obviamente estamos en la licenciatura de comunicación visual. Cuando hablamos de la licenciatura de comunicación visual, tenemos códigos perceptivos que van a ser muy presentes dentro de nuestras creaciones o de otras creaciones. ¿Qué es lo que yo percibo de esa imagen? Mira, pues puede ser esto, esto y esto y esto. Pero cuando yo hablo sobre esto y esto y esto y esto, estoy hablando sobre un reconocimiento. Simple. ¿Ven? Al hablar de una transmisión, yo ya lo reconocí. Yo ya sé qué es. ¿Y me tengo que quedar ahí? No. Viene la parte de la compartición. Viene la parte de compartir ese documento, de compartir esa imagen, de compartir esa información. Porque sí está padre que tú lo hayas percibido. Está padre que tú también lo hayas reconocido. Pero no va a estar padre si no lo transmites. ¿Por qué? Porque nuestro código ya no va a ser simbólico. Porque mi código ya no va a tener una fuerza. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Dudas? Creo que no, profe. Perfecto. No, profe. Muy bien. Cualquier duda, me echan un grito. Cualquier ejemplo que quieran poner ustedes o cualquier duda. Y entonces en el ejemplo de tal o en esta imagen puede representarse así, así, así. Con todo gusto lo tratamos. En el próximo punto, que es la reflexión de códigos icónicos, y el icono es una representación de mi realidad. Es decir, percibo, capto, reconozco, se parece a, es esto, transmito, oye, ¿ya viste que esto? ¿Sale? Estoy mandando el mensaje a otra persona, lo estoy compartiendo. ¿Qué pasa con el icono? No manches, oye, qué creativo, cabrón. ¿Sale? Se representa un icono. Esto, mi bote de agua, ¿sale? Es un icono. Este es un icono de una expresión de la realidad de un bote de agua, de un recipiente de agua. Y ya, y listo. Cuando hablamos sobre iconográficos o códigos iconográficos, yo le doy un valor a esto. Esto es un bote de agua. Ajá. Pero este bote de agua sirve como otro bote de agua, sí. Pero ¿qué pasa con este bote de agua? Pues tiene un logotipo, tiene un teléfono, tiene un nombre, tiene aquí unas letritas. Por eso esto iconográfico me va a dar una evolución en mi signo, una evolución en mi imagen. Ok, esto como que es para deportistas porque dice fisioterapia y muy bien, pues sí, sí tiene chiste. Pero si yo le quitara todo esto, es un bote de agua que lo puede ocupar cualquier otra persona. Pero al momento de darle un gráfico, al momento de darle todavía un valor, lo estoy impregnando de un valor, se llama código iconográfico. Le estoy dando este simbolismo. No únicamente es un icono, el icono es una representación de la realidad. ¿Qué es esto? Un bote. El iconográfico es un bote deportivo, es un bote para deportistas, es un bote para fisioterapias, o es un bote de descanso. Le estoy dando un adjetivo calificativo a ese código iconográfico. ¿Vale? Y el siguiente punto, que es el sexto, es la reflexión de los códigos de la sensibilidad o del gusto. ¿Qué les parece este bote? Lo que me digan es parte de mi sensibilidad o de mi gusto. ¿Cómo hablamos sobre la sensibilidad? Súper feo. ¿Sale? Más o menos. Llevamos una parte de la sensibilidad más extrema que otra.
Si algo nos gusta demasiado, súper padre, ¿vale? Sensible y gusto. Me hace llorar. Me encanta porque me hace llorar. Me encanta, paréntesis, gusto, porque me hace llorar. Sensibilidad. Ok. Yo ya capto un sentido hacia los gustos que va a tener mi receptor y hacia la interpretación que va a tener este locutor. ¿Ve? Por eso se habla sobre una sensibilidad o de un gusto. ¿Qué tan bueno es? ¿Qué tan malo es? ¿Qué tan adecuado es? Hablamos sobre este término, sobre la sensibilidad o del gusto. ¿Alguna duda? No, profe. Perfecto. Ahora nos encontramos con pretextos teóricos. Y cuando hablamos sobre pretextos teóricos, estamos hablando sobre los argumentos teóricos. Este confrontamiento entre el problema de la percepción. Y dice que es la contrariedad de una correspondencia entre las características de una realidad física y la de la realidad perceptiva. ¿A qué le suena esto? Contrariedad de las características de la realidad física y la realidad perceptiva. Puede llegar a ser como una malinterpretación de lo que se está percibiendo. ¿Okay? Una malinterpretación de lo que se percibe. Muy bien. ¿Qué más? Pues creo que yo también lo entiendo así, que es como lo que dice Cintia, que es un vacío en la imagen, algo que el espectador no puede entender del todo. ¿Sí? Muy bien. Es decir, no siempre lo que estamos viendo físicamente corresponde a una realidad de lo que yo estoy entendiendo. Por eso se habla sobre una realidad física y una realidad perceptiva. Si a mí me dicen que un vaso es un vaso o una olla es una realidad física. Pero tal vez esa olla sea un vaso para tomar agua de mis perros. Y esa es una realidad perceptiva. ¿Sí queda claro? Es decir, mientras en mi realidad física es un sentido connotativo, en la otra le aplico un uso en la primera realidad física, un uso denotativo, en la otra le doy un uso connotativo. Pues es una olla. ¿Qué se utiliza para hacer la olla? Pues darle de comer a los perros, hacer la comida, etcétera. Vamos a ponerlo en términos más coloquiales. 100 mexicanos dijeron realidad física y realidad perceptiva. Mencione artículos que se utilizan para sentarse. Realidad física. Una silla. Realidad perceptiva. Un bote de pintura. Un ladrillo. Realidad física del ladrillo. O realidad física de un instrumento para construir ladrillo. Realidad perceptiva. Es un banco. Simple. Es una tiza. Es un gis. Agárrate un pedacito de ladrillo y listo. ¿Va? Realidad física y realidad perceptiva no es lo mismo, entonces. Una es lo que yo estoy viendo, lo que para mí es obvio. Estoy viendo una pluma. Ajá. La duda, ¿es una pluma? O a lo mejor es un pasador de cabello. ¿En función de qué? ¿En dónde lo estoy ocupando? Pero si esta pluma la ocupo en el cabello, no tengo cabello, lo ocupo en el cabello, me pone a mí una funcionalidad perceptiva. No, nunca lo había visto. ¿Sale? O me ponen, no sé,
¿Qué será? Bueno, unas chanclas, que tengo ahorita, unas chanclas es mi realidad física, pero mi realidad perceptiva puede ser que sea un juguete para mis perros. Y la realidad física para los perros es un juguete. La realidad perceptiva para mí son unas chanclas. ¿Vale? Y así podemos estar cambiando qué es lo obvio y qué es lo dudoso. Porque para unas personas sea muy obvio y para las otras personas crea una duda. Por ende, no todo lo obvio es obvio. ¿Estamos bien? No todo lo obvio lo tenemos que contemplar como obvio, porque nosotros lo vemos obvio. Nosotros lo vemos obvio desde esta trinchera, desde este tema. No sea tal vez esa interpretación. Tal vez la duda nos cause, ¿en serio es esto? ¿En serio? Y si volteo la cabeza más para abajo, ¿qué voy a ver? O si nada más entrecierro los ojos, ¿qué voy a ver? Es esa parte de la obviedad y de la duda. ¿A mí? ¿Dudas? No, profe. Perfecto. Y nos vamos a las leyes de la formación. Cuando hablamos de las leyes de la formación, estamos hablando sobre los pasos para formar una figura. El primer punto es la proximidad. Proximidad. ¿Sale? ¿Qué hacemos con esa proximidad? Entre más pequeños están mis puntitos, más una línea la voy a tener. ¿Vale? Entre más cercanos, entre más próximos, mi ley de percepción se determina por eso. Perdón, mi ley de la formación se determina por ese primer punto. Número 2. ¿A qué asemeja esa línea? Los escucho. Pues podría ser una línea normal, porque estando tan chiquitos no parecen puntitos, sino solo una línea. ¿Ok? Una línea. ¿Qué más? ¿Qué se asemeja? ¿En dónde lo han visto? Denle. Tal vez en hormigas. Muy bien. Hormigas. ¿Qué más? ¿Qué es lo que ven ahí? Como, bueno, tipo código Morse, los ¿Ok? puntitos. ¿Vale? Manejan un término gráfico, un término visual, hablando sobre las hormigas, un término de lenguaje, de código Morse, una misma línea por la misma proximidad. ¿Vale? Y hablamos de esa semejanza. Cuando hablamos de una continuidad de dirección, es hacia dónde va la línea. Le estamos dando nuestro punto de, sí, pues, de dirección. De qué punto a qué punto B se está dirigiendo o está formando. Y la continuidad de la dirección, ahí cómo lo ven. ¿Está mandándose a la izquierda o está mandándose a la derecha? Y eso lo determina por qué. Por nuestros puntitos, por nuestra cercanía de los mismos puntitos. Ah, no, pues,
como que se ve así que está estable, como que es un ovni, ¿no? Y está tomado de lado y está como, pues sí, está, ya lo estoy viendo cara de ovni, ¿va? Porque puede ser que vaya a la izquierda, a la derecha, hacia arriba o hacia abajo, pero esta línea en sí es estable. Al momento de ser estable, si yo pongo algunos otros puntitos, ¿sale? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? O sea, para acá o para acá. Recuerden, continuidad de dirección. Adelante. Está como más hacia la izquierda. La flecha roja, dice Sirving. Ajá. ¿Ok? ¿Alguien más? Creo que yo también dije la flecha roja. Ok, flecha roja, tenemos 2. Daniela, flecha roja, tenemos 3. También pienso que la flecha roja. Yo pienso que la flecha azul. Flecha azul, ok. Perfecto. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Flecha roja o flecha azul? Pastilla roja o pastilla azul. Yo también opino que la roja. Ok, roja. ¿Vale? La roja. Roja. Perfecto. ¿Qué más? Vamos bien, ¿no? En este momento, nuestro modelo de continuidad en dirección es de la roja. Tenemos más peso visual, lo vamos a ver dentro de la psicología gestal. Tenemos más peso visual de mi lado izquierdo por tantos puntitos. Y lo de acá nos hace un complemento para hacer una estela. Es decir, el objeto que estamos viendo ahí viaja de derecha a izquierda. Visto de frente. ¿Vale? El cierre. Este es el cierre. Y cierre contra proximidad. Esto que yo dibujé en la segunda línea, lo voy a poner con otro color. ¿Es un cierre contra proximidad? En el primero es un cierre y en el segundo es un cierre contra proximidad. Es decir, este es un cierre, este es un cierre contra proximidad. ¿En cuál me cuesta más trabajo cerrarlo? Unirlo. Pues en la línea morada, si están de acuerdo conmigo. Porque las otras están más pequeñitas, están más juntitas, yo puedo ver una línea. Pero en la otra, ¿vale? A mí me va a causar mucho, mucho conflicto. Pero lo puedo hacer. Pero es cierre contra proximidad. ¿Qué tan cercanos están mis elementos para poderlos cerrar? ¿Han jugado sopa de letras y sopa de puntitos y esas cosas? Me imagino. Sí, Es eso, un cierre y un cierre contra proximidad. Voy a dibujar. Les voy a decir que estoy dibujando para que no tengan problema. Y voy a dibujar una carita feliz.
Esa es una carita feliz. Oiga, el cierre, ajá, esto es aquí. Cierre contra proximidad. Y entonces parecen unos bigotes. Wow, 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 wow. Gracias a qué? A mi uso de la proximidad. Y mi continuidad de la dirección. Disculpen, es que no tengo mouse. Continuidad de la dirección. Se manifiesta de esa manera. ¿Sale? Cuando hacemos un cierre y un cierre contra proximidad, nos va a dar otra semejanza, o tal vez nos dé esa misma semejanza gracias a nuestra proximidad. Y el otro punto, coherencia estructural y pregnancia. La pregnancia es lo que se te queda, lo que se te, llevas ya con esta imagen, lo que vas a compartir porque fue tan pregnante que vamos a llevarlo para todos lados. Coherencia estructural. ¿Qué vemos ahí? ¿Una persona riendo? ¿O una persona sonriendo? ¿O una persona con bigotes? ¿O una persona sin boca ni nariz? Y únicamente son las líneas de los pómulos. ¿Qué ven ahí? Profe, disculpe, mi compañera Jimena Yasmín, tuvo problemas con su laptop, le cayó agua y está tratando de conectarse por el celular. Muy bien, muchas gracias. Y ahorita que entre, incluye. Muchas gracias. ¿Qué es lo que ven ahí dentro de una coherencia estructural? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Entonces, Ajá. ¿Qué ven? De lo que dibujó, Ajá. pues parece como una pulga. ¿En qué? Una pulga. Una pulga. Ok. ¿Qué más? Puede ser una nariz de perrito. Ok. Muy bien. ¿Qué más? Un matrimonio de orugas en una piedra. Ok. ¿Qué más? ¿Quién más? Jóvenes. ¿Quién más? Como una picafresa. Ok. ¿Qué ofrece? Una evolución. ¿Sale? La pregnancia es todo lo que ustedes dijeron conforme a lo que ya conocen. ¿Qué es eso? En sí, no es qué es eso, sino cómo lo interpreto. Es una coherencia estructural y pregnancia.
Cuando hablamos de coherencia estructural, es, a ver, esa línea está aquí, esa línea está acá, esos dos puntitos, y esa línea circular o ese círculo me enfoca qué puede ser esto, 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 esto. Le estoy dando una coherencia narrativa de acuerdo a mi estructura. Le estoy dando una coherencia de mi mensaje de acuerdo a cómo está compuesto. Porque si yo tengo mi círculo, supongamos que es un círculo, listo. ¿Qué es más fácil de que se te quede impregnado o que tengas una pregnancia más fuerte? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Siendo que el significado es el mismo. Yo les digo, es un chico con bigotes. ¿Dónde está el chico con bigotes? En esta parte. No se ve. ¿Vale? Ese es el punto sobre la coherencia estructural y la pregnancia. ¿Vale? Llega Claude Cosset y nos habla sobre la percepción visual. Que dice que es un problema complejo y no tiene ninguna relación con lo que pasa en el interior de una cámara. No existe imagen en el fondo de nuestro cerebro. ¿Qué sucede con esto? Que dice Claudio Cosset que lo que nosotros estamos contemplando, que lo que nosotros estamos viendo, no va a tener una vida o no va a estar formado por un concepto estético si nosotros no se lo damos. Si yo tomo una fotografía, la cámara no tiene vida por sí misma. ¿Sí? Es decir, la cámara no va a percibir. ¿Quién va a percibir y quién le va a dar ese valor? Nosotros, los que estamos manipulando esa imagen, los que vamos a manipular esa formación iconográfica. Porque la cámara no tiene cerebro, porque la cámara no tiene un pensamiento, nosotros sí. Por eso cuando nosotros hablamos de que la percepción visual, pues toma una fotografía y listo, no. La cámara fotográfica, la misma imagen no tiene una vida por sí solo, sino nosotros se las estamos dando. ¿Va? Y eso habla Claude Cosset, que no existe imagen en el fondo de nuestro cerebro. ¿Qué es esto de que no existe imagen en el fondo de nuestro cerebro? Cuando hablamos de que no existe imagen en el fondo de nuestro cerebro, es que al momento de que nosotros nacemos, crecemos y estamos en un contexto cultural o social, no va a haber algo que nosotros recordemos si nosotros no tenemos una experiencia, si nosotros no lo evocamos como algo conveniente o no. Sencillo. Si a ustedes no les significa una imagen absolutamente nada, la desechan. No se acuerdan de ella. Y eso es por eso, y ahí es por ello que vamos a estar siempre teniendo una significación, siempre vamos a estar teniendo una codificación, una decodificación, perdón, una codificación, una decodificación y después una reconfiguración. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? No, creo que no. Creo que no. Creo que no, profe. Muy bien.
Bien, y ahora nos vamos a las técnicas visuales. Cuando nosotros hablamos sobre nuestra codificación, nuestra decodificación, reconfiguración, la construcción de la semejanza, siempre estamos evocándonos en parámetros de experiencia de lo que nosotros tenemos hacia donde nosotros vamos. Al hablar sobre estas técnicas visuales, llevamos a cabo nuestro contenido y nuestra forma. Y al hablar del contenido y la forma, siempre van a estar ligados. No podemos decir que nuestro contenido es uno y nuestra forma es otra. Porque cuando nosotros los separamos, tenemos un significado, un concepto, y acá tenemos un significante, una imagen. ¿Y qué significa esta imagen sin concepto? Nada. ¿Qué significa este concepto sin imagen? Nada. Si llegamos a dimensionarlo. ¿Qué significa la palabra chakma? ¿La palabra qué? Chakma. Lo escribo aquí. No la conozco. ¿Ok? Y al no conocerla, ¿qué pasa? Tú no tienes una Pues, forma. Sí, no tengo un concepto de eso. Exacto. No tienes el concepto, no lo entiendes, no lo decodificas, no lo reconfiguras, no puedes hacer nada. Te suena a, está teniendo una construcción de la semejanza. Es que suena como a chakra, no, chakma. Como a chakma. Como a, no sé, como a Shakiras, no, chakma. ¿Quién sabe qué sea? Cuando tú dices quién sabe qué sea, todos esos referentes que estás evocando en tu cerebro, ¡pum!, se caen. En el momento de que se caen, ese concepto deja de ser un contenido útil, porque no tiene una forma simple. Ahora nos vamos al otro tema. ¿Qué es eso? Podría ser una firma. ¿Ok? ¿Qué más? Es más, yo les digo, no es una firma. Un avión, ¿Ok? ¿Qué más? un pájaro, Un barco. ¿Ok? Un garabato. Garabato. Una mantarraya. Una mantarraya. Un velero. Un velero. Ya llevamos un barco y un velero. Y lo estamos asociando, lo estamos reconfigurando, lo estamos reclasificando. Esta forma para poderle dar un contenido. Y si llega otra persona, no, pues parece un barco pesquero. Y llega otra persona y dice, ah, pues parece como un kayak. ¿Sale? Lo estamos llevando ¿a dónde? A un campo semántico. De mi forma hacia mi contenido. Por eso siempre van a estar pegaditos. ¿Qué es más fácil conceptualizar? ¿Una palabra o una imagen? ¿Qué es más fácil inventar? ¿Una palabra o una imagen? Pues la imagen. Porque la imagen tenemos referentes de otros lugares. Pero mi texto, al no haber un referente de otros lugares, decimos, ¿y esto qué? Significa chacma. X. ¿No? No vamos a tener un punto referencial. Ahora bien, al hablar sobre las técnicas visuales, hablamos sobre esta forma de asociar nuestro contexto con nuestra forma, nuestro contenido con nuestra forma. Y técnicas visuales
Son herramientas que nos sirven para poder ejecutar una imagen, un logotipo, una creación artística con fundamentos básicos del diseño en la psicología Gestalt. Hablamos en primera parte sobre el equilibrio. Y el equilibrio es una estrategia del diseño con un centro de gravedad, así tal cual. Vemos una imagen que está equilibrada, tiene un centro de gravedad entre los dos pesos, ¿vale? Ahorita les voy a pasar la presentación, nada más para que lo vayamos analizando poco a poco. Y listo. Aquí donde está el equilibrio. Pues la V te da una sensación de equilibrio. Ok, ¿vale? Y el mismo color rojo y el mismo color azul también nos causa una tensión porque el rojo que está del lado izquierdo hasta podríamos pensar que está más ancha la línea, cuando realmente no. Pero porque es tan vibrante, pues nos causa esa ilusión. Pero nos causa ese equilibrio. La letra V, estas dos líneas diagonales. ¿Dónde está el equilibrio aquí? La imagen del fondo, que bueno, como la burbuja de texto, Okay. pues tienen las mismas formas del lado derecho que del izquierdo. Y en el centro tiene como ese garabatito que pues da la sensación de equilibrio. Perfecto. ¿Sale? Nos da este contorno un equilibrio, una dimensionalidad muy clara entre una greca y otra, entre un garabato y otro, y eso nos va a causar un equilibrio. Al hablar sobre inestabilidad es la ausencia del equilibrio. Y cuando hablamos sobre ausencia del equilibrio estamos hablando de formaciones inquietantes, de formulaciones inquietantes, de incluso hasta de estrés visual. De esto se habla de la inestabilidad. ¿Vale? ¿Dónde está más presente la inestabilidad en estas dos imágenes? En el logo de Hot Wheels, Ajá, ¿en qué parte del logo de Hot Wheels? Hot Wheels. en las esquinas y en que las letras cambien de tamaño. Exacto. Porque en una esquina tiene como flamitas y en la otra tiene como otro tipo de figura. Entonces, Exacto. eso es raro ahí. ¿Sale? Sí, nos está poniendo dentro de nuestras flamas. Y en el de Nike, la inestabilidad. Pues está en el grosor de la línea. ¿Sí? En esta parte, ¿no? ¿Cómo se ensancha y después cómo se adelgaza? Y esto es inestable. Curiosamente es inestable. Sí, el cuadro lo maneja ya dentro de una estabilidad, pero la palomita vemos como que está para abajo, va cayendo. ¿Y está bien o está mal? No, simplemente es conveniente. ¿Bien? La simetría representa un equilibrio axial, tanto de mis X como de mis Y. Aquí está mi equilibrio axial. Tenemos un círculo apoyado de estos triángulos circulares y mi texto también hace un soporte. Tenemos esta también sobre la simetría en los ejes verticales. La simetría puede considerarse un mal equilibrio. Si nosotros ponemos un cuadrado y lo volteamos, eso es asimétrico, sin llegar al rombo, nada más, unos cuantos grados. Eso se convierte en un mal equilibrio. ¿Dónde está el mal equilibrio o la inestabilidad? Perdón, la asimetría. En los cuadros. Ok.
¿Qué más? En el color, bueno, o sea, es que en el recuadro verde, el fondo es blanco de la figura y en el recuadro azul, el fondo es solo un azul más clarito y aparte es otra figura. Ok, muy bien. Y en los personajes que están adentro, mientras tenemos a una estatua de la libertad, en el otro tenemos a un atleta. Y los triángulos, digo, los rectángulos que están ahí, curiosamente son del mismo tamaño, pero al ponerlos en una posición distinta, nos cambia esa simetría. ¿Sí? Regularidad. Favorece la uniformidad y no permite desviaciones. ¿Qué hablamos con esta uniformidad? Que si yo comienzo mi punto de visión en un lado y en el punto de visión del otro lado, hasta el final, eso es lo que me va a determinar una uniformidad. No va a permitir desviaciones. Mi público lo ve en un punto y después termina ahí. Aquí, ¿cuál es el elemento más claro de mi regularidad? Sería la línea blanca. ¿Vale? Esta línea blanca que marca de ESPN, toda la línea que atraviesa, es un refuerzo de mi texto. Una E, la S, que está aquí, la P y la I. Pero la línea me va a marcar esa regularidad. ¿Sale? Aquí donde está la regularidad. Está media complicadita. ¿Dónde está la regularidad? En las figuras que están las mismas figuras del lado derecho que izquierdo, solo que como giradas. Ok. ¿Dónde más? ¿Qué animal es este? Ya les dije mucho. Un pavo real. Ok. ¿Y hacia dónde está girando? Derecho. Ok. ¿Vale? Y el pico que está manifestando nos pone esta regularidad. ¿Vale? Aquí, la regularidad, que estas son, bueno, de las mejores computadoras que yo he tenido, las Bayo. Estas líneas nos va a manifestar esto. Aquí hacia acá. Aquí se maneja la regularidad. Al hablar sobre la irregularidad, pues resalta lo inesperado. No va a ajustarse a ningún plan descifrable. No vamos a saber de qué se trata. No sabemos por qué está ahí. No sabemos para qué. Esa es la irregularidad. ¿Cuál es el elemento más clave, más claro de la irregularidad en esta imagen? La línea roja. Ok, muy bien. ¿Vale? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Okay. Simplicidad. Contribuye a la síntesis visual. ¿Sale? Es que impone el carácter simple y elemental. Es decir, que cuando hablamos sobre simplicidad, estamos hablando sobre que lo que nosotros estamos viendo se entiende rápidamente. Repito, se entiende rápidamente. Hablamos de una codificación muy veloz. Si yo lo veo, entiendo de qué es. Pero hay otros elementos en los cuales no. Otras imágenes en las cuales no. ¿Qué es esto?
Puede ser la bandera de Suiza o algún icono de salud. Ok. Una bandera de Suiza o un icono de salud. El icono de salud, curiosamente, es al revés, ¿no? Pero la bandera de Suiza, o sea, si ponemos el icono de salud, pues sería la Cruz Roja. Pero la bandera de Suiza nos determina un icono simbólico, una bandera simbólica. ¿Sí? Y es algo fácil de entender. Así tal cual. Y la complejidad se determina a nuestro acto decodificado todavía más, con un proceso más fuerte. ¿Vale? ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Un escudo? Ajá. ¿Y qué está ahí? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Pues dice que es una universidad y porque tiene América Latina, me imagino que pues es una universidad para latinoamericanos, Ok, que aparte está en México, supongo. ok, perfecto. Eso es parte de una simplicidad de nuestro texto. Y esos pájaros que están ahí, ¿qué son? ¿O para qué? ¿O por qué? ¿Qué significado tienen? Yo me imagino que hacen referencia a el águila que está en la bandera porque pues es de la Universidad de México y también tienen nopales. Ok. El águila está ¿de qué lado? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Derecho. Ok. ¿Y el izquierdo qué es? Uy, eso sí, quién sabe. Ok. ¿Cómo lo interpretan? Un guajolote. Tal vez un guajolote. ¿Sale? Y este guajolote o esta águila, a lo mejor el águila y ese esqueleto, a lo mejor es el esqueleto del águila, y el esqueleto significa el espíritu de la raza que va a hablar por nosotros, ¿sabe? De la Universidad Autónoma de Querétaro. Ese es el águila y el águila que se está poniendo como esqueleto. ¿Alguna duda? ¿Alguna queja? ¿Sugerencia? Todo bien. La unidad. La unidad hablamos sobre una conjugación de la simplicidad. Es decir, si nosotros tenemos un logotipo que está muy conjunto, lo vamos a hablar o lo vamos a comprender como que estos mismos elementos no se pueden separar. Al hablar sobre la unidad se conjuga con la simplicidad. Entre más unidos estén mis elementos, puede ser que sean todavía más simples. ¿Qué sucedería? Y me regreso a este. ¿Qué sucedería si mis partes del águila o mis partes del sopilote estén juntas? Ah, eso es un águila. Ah, ese es un esqueleto del águila. Pero están separados. En el momento de estar separados, no tienen tanta unidad para poder tener una simplicidad de mi codificación, de mi imagen. Y aquí está otro elemento, el yin y el yang. Están unidos, están juntos, y esta parte de unirlos nos hace que generemos hasta conceptos abstractos. El yin y el yang, el bien y el mal, la dualidad, hombre, mujer,
blanco y negro, rojo, azul, ¿vale? Hablamos sobre esa unidad gracias a nuestra simplicidad. Aquí tenemos otra, Pepsi, por esta línea blanca que se manifiesta una esferita, que esa esferita es una representación abstracta de una corcholata. De ahí viene el logotipo de Pepsi. Y la fragmentación es cuando nosotros separamos todos los elementos. Por ejemplo, el de la UNAM está fragmentado. Y la fragmentación se determina una composición de los elementos en unidades de diseño. Es decir, que todos estos elementos separados van a tener una funcionalidad. Pero ojo, si alguno de ellos lo quitamos, si alguno de ellos lo eliminamos, el significado cambia. Así se refiere la fragmentación. Sí, van a estar separados. ¿Se acuerdan del cierre? ¿Se acuerdan de los elementos que vimos anteriormente? Van a estar separados y nosotros los vamos a tratar de cerrar para decir, esto se trata de ello. ¿Sale? Esto es un cierre de nuestros elementos. Ahora, ¿qué vemos aquí? Tómense su tiempo. Yo tomaré agua. ¿Qué vemos aquí? Tal vez parecen como unas olas de sonido. ¿Sí? Y está fragmentado, ¿no? Y cada uno de ellos tiene sus características. Y son unas ondas de sonido. ¿Qué más? ¿Sería como la representación de la señal de alguna red? ¿Ok? ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más se imaginan? A lo mejor por los diferentes tamaños de las líneas, como que forman alguna imagen o representan un lugar. Ok. Imagen o lugar. ¿Otro comentario más? ¿Qué más se imaginan que es? Podría ser como unos árboles abstractos. ¿Ok? ¿Vale? Y Cisco es una empresa de comunicaciones. Y ese logotipo es un puente. Porque Cisco es una parte de la palabra Francisco. Y esa palabra Francisco se complementa con San Francisco. Y estos puentes es una expresión connotativa del puente de San Francisco. ¿Ok? ¿Qué sucedería si yo quito alguna de las líneas? Pierde mi sentido de fragmentación, porque cada línea tiene un significado en sí, en esa misma posición. Pero si yo quito eso, pues entonces voy a tener otro significado. Pero eso, esa fragmentación, me está indicando un puente. Y los puentes de comunicación, pues el puente de San Francisco igual se manifiesta como un puente hacia la comunicación. ¿Vale? ¿Dudas? No, profe.
Excelente. Igual aquí. ¿Qué pasaría si en este logotipo de Xerox le quitamos los píxeles que vienen en la parte derecha? No se entendería como una Y al revés. Economía. La economía se puede confundir con la simplicidad y no es así. La economía se manifiesta como el número mínimo de los elementos visuales, pero un acto económico puede ser muy complejo de entender o un acto económico puede ser muy simple de entender. ¿Sale? ¿Dudas? Y por ejemplo, aquí está. Es económico. Vemos el encendedor, iba a decir tenedor. Vemos el encendedor, ¿sale? Y aparte vemos la palabra. Está padre. Es económico porque son pocos elementos. Es simple porque lo entendemos rápido. Repito, es económico porque son pocos elementos. Y es simple porque lo entendemos. Y que no hace falta tener una configuración más fuerte, más extrema. Este es otro ejemplo de la economía. Es un señor corriendo. ¿Es simple? Sí. ¿Es económico? Sí. ¿Son conceptos distintos? Sí. La economía se basa en que el corredor no vemos tenis, cabello, playeras, shorts, no vemos nada de eso. Sin embargo, cuando lo vemos, se nos hace muy rápido de entender. Es económico y al entenderlo rápidamente es simple. ¿Dudas? Profusión. Cuando hablamos de esta técnica visual es que está muy recargada mi imagen de elementos. Solamente una cuestión aquí, que la profusión puede ser simple o la profusión puede ser compleja. ¿Bien? Es decir, con esto queremos dar una pauta a que al hablar sobre un objeto muy profuso, aunque tenga muchos elementos, puede ser muy simple de entender. Y aquí está la parte de la profusión. Son muchos elementos, son muchas texturas, son muchos colores. Bueno, no muchos colores, son muchos tonos. Bueno, ni tantos, pero son varios tonos. Y dice Harley Davidson. Y es una marca. Y es una marca sobre motocicletas. Pero es muy, muy amplio. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Todo en orden. Ok, la reticencia es cuando nosotros creamos algún efecto de cualquier tipo, ya sea de actividad, ya sea de movimiento. Ok, eso es nuestra reticencia, eso es nuestra aportación a nuestra imagen. Crear efectos, crear movimiento, inclusive crear pasividad, crear equilibrio. A eso nos referimos con la reticencia. Siempre vamos a estar creando efectos. Aquí tenemos una imagen donde crea una elipsis. Este logotipo es sobre telefonía. Entonces vemos cómo esa elipsis es un reflejo de la comunicación. La exageración es cuando salen los límites de nuestro logotipo y están incluso cortados, así tal cual. Debe de recurrir a la publicidad extravagante, ensanchando su expresión más allá de la verdad, es decir, todavía más lejano, y cortamos los elementos. Aquí estamos cortando la D de DirecTV. Aquí estamos cortando el logo que estamos viendo de frente, pero en la parte de atrás. ¿Bien?
Y listo, jóvenes. Me estoy sintiendo un poquito mal. No se espanten, pero no sé, como que me está bajando un poquito la presión. No se espanten de otra cosa. Entonces tengo que dejarlos aquí. Les voy a pasar la presentación para que le echen una ojeadita y le echen una vista. No quiero que hagan absolutamente nada. Lo vamos a seguir explicando y vamos a poner ejemplos y vamos a poner una actividad, pero tendrá que ser hasta la próxima clase. Solamente quiero saber si están dispuestos a conectarnos, no sé, 7:15, 7:20 y terminarlo a las 10 de la mañana, o lo dejamos de 7:30 a 10 de la mañana. No los quiero saturar, así tal cual. Hacemos una votación y la avisamos, ¿sí? Ok, perfecto, sin problema. Entonces, déjenme, solo les paso la presentación. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Sí, profe. Yo sí. Ahorita la reenvío por WhatsApp por cualquier problema. Muy bien.